No creo en fantasmas. Nunca he creído. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice la residencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y me formé bajo el principio de que todo síntoma tiene una etiología demostrable. Si algo parece sobrenatural, es porque aún no entendemos el mecanismo fisiopatológico. Eso pensaba hasta la guardia del 12 de noviembre. Hospital Regional, segundo nivel, área de medicina interna, turno nocturno. Éramos 3 residentes y un adscrito de llamada. A las 2:40 am ingresó un paciente masculino, 68 años, insuficiencia renal crónica, sepsis urinaria complicada, hipotenso, taquicárdico, saturando 88%. Nada fuera de lo clínicamente razonable. Lo intubamos a las 3:05. A las 3:17 am, mientras ajustaba la ventilación mecánica, el monitor mostró algo extraño. No una arritmia, no un artefacto típico. La frecuencia cardíaca cayó de 124 a 40 en segundos y luego marcó una línea casi plana, pero no completamente. Un trazo mínimo, irregular, como si el corazón estuviera pensando si detenerse. ¿Está en paro?, preguntó la R2. Palpé carótida. Pulso débil, pero presente. No, sigue. El monitor, sin embargo, comenzó a emitir una alarma distinta, no la clásica de bradicardia. Era una señal grave, intermitente. Revisé los cables. Todo correcto. Entonces ocurrió algo que todavía no logro acomodar en ninguna categoría médica. El paciente, sedado, con midazolam y fentanilo suficientes para mantenerlo inconsciente, abrió los ojos. No fue un reflejo. No fue un parpadeo espasmódico. Los abrió y me miró. He visto delirio, he visto hipoxia cerebral provocar movimientos extraños. Pero aquello no fue un movimiento errático, fue enfoque. Sus pupilas me siguieron. Intentó hablar. El tubo endotraqueal se lo impedía, pero sus labios se movieron alrededor del plástico. Me incliné, pensando que era actividad motora residual. Tranquilo, señor, está intubado, le dije. Negó con la cabeza, despacio, deliberadamente. El monitor volvió a emitir esa alarma grave. La presión arterial subió sola, sin vasopresores adicionales, 80/40, 95/60, 110/70. La saturación mejoró a 96%. Los riñones, según laboratorio posterior, comenzaron a producir diuresis espontánea a esa misma hora, después de 18 horas en Anyurie. Clínicamente, aquello era una mejoría súbita e improbable. Intentó hablar otra vez. Me acerqué más, y entonces lo escuché. No por la boca, lo escuché detrás de mí. No es él. La voz fue baja, ronca, masculina. Me giré de inmediato. Nadie. La R2 estaba del otro lado del cubículo, escribiendo en la hoja electrónica. El enfermero revisaba bombas de infusión. ¿Dijiste algo?, pregunté. No, doctor. Volví al paciente. Sus ojos estaban abiertos, fijos. Movía apenas la cabeza, como insistiendo. No, es él. Escuché otra vez. Esta vez más claro. Pero sus labios no coincidían con las palabras. Sentí lo que describiría como un error en la percepción. Una discordancia sensorial. Pensé en fatiga. Llevaba 18 horas despierto. Ordené gasometría, electrolitos. Revisé sedación. Todo dentro de parámetros esperables. A las 3:29 am, el monitor mostró ritmo sinusal estable. Frecuencia 78. Presión normal. El paciente cerró los ojos. No volvió a abrirlos. A las 4:10 am, entró en paro cardiorrespiratorio real. Esta vez sí hubo línea plana auténtica. Reanimamos 25 minutos. Sin respuesta. Hora de muerte 4:35 am. Caso cerrado, en términos médicos. Eso debería haber sido todo, pero no lo fue. A las 6 am, mientras entregaba guardia, revisé el expediente electrónico para completar la nota de defunción. El sistema del hospital registra automáticamente cada evento del monitor. Busqué el registro de las 3:17 am. No existía. El sistema mostraba estabilidad continua hasta las 4:09 am, cuando inició el paro. Llamé a biomédica pensando en una falla de registro. Doctor,
El monitor nunca marcó bradicardia ni alarma distinta, me dijeron. Aquí tenemos el respaldo. Les pedí que revisaran el audio ambiental del cubículo, hay grabación interna por protocolo. A las 3:17 se me veía inclinado sobre el paciente. Se me veía hablar solo. No se escuchaba ninguna voz adicional, ni la alarma grave, solo el pitido normal. ¿Está seguro de que no fue sugestión?, me preguntó la ingeniera biomédica. No respondí. 3 días después, la familia acudió por el acta. La hija, una mujer de unos 40 años, me pidió hablar en privado. Doctor, mi papá despertó antes de morir, ¿verdad? Sentí un frío muy concreto. ¿Por qué lo dice? Porque a las 3:20 am me llamó por teléfono. Revisé mi reloj mentalmente. 3:17, 3:20. Eso es imposible, respondí. Sacó su celular. Historial de llamadas entrantes, 3:19 am, duración, 12 segundos. Contesté y solo escuché respiración, y luego dijo algo. ¿Qué dijo? La mujer dudó. Dijo, no soy yo. El mismo fraseo. La misma construcción. No es él. No soy yo. Sentí que mi cerebro buscaba correlaciones desesperadamente. Actividad eléctrica residual. Alucinación auditiva compartida. Un error de memoria inducido por duelo. Doctor, continuó ella, mi papá tenía un hermano gemelo. Murió hace 30 años. Siempre decía que a veces soñaba que intercambiaban lugares. No soy hombre supersticioso, tampoco impresionable, pero esa noche regresé al cubículo 4. Pedí el registro histórico de pacientes asignados a esa cama. En los últimos 5 años, 27 defunciones ocurrieron ahí. En 11 de ellas, según notas médicas, hubo mejoría súbita inexplicable en la última hora de vida. En 7 casos, familiares reportaron llamadas nocturnas sin contenido claro minutos antes del fallecimiento. Casualidad estadística, probablemente. Decidí comprobarlo de forma objetiva. Solicité cambio de monitor por uno nuevo. Instalamos cámaras adicionales. Registré personalmente cada evento nocturno durante el siguiente mes. Nada. Todo normal. Comencé a atribuirlo a agotamiento extremo. Hasta el paciente 28. Mujer, 52 años, choque séptico abdominal. Inestable toda la noche. A las 3:16 am, presión en 70 diagonal 30 pese a noradrenalina máxima. Miré el reloj sin querer. 3:17. El monitor emitió la misma alarma grave. La misma que, según registros, nunca existió. La frecuencia cayó a 38. Me acerqué lentamente. La paciente abrió los ojos. Sin sedación esta vez, pero profundamente inconsciente minutos antes. Me miró y sonrió. No una sonrisa emocional, una mueca leve, simétrica. Doctor, dijo con voz clara, sin disnea, ¿ya revisó quién está usando la cama? El tono no era delirante, no era confusional, era inquisitivo. Sentí una presión en los oídos, como cuando se desciende en avión. Está en el hospital, respondí automáticamente. Negó. No es ella. El monitor volvió a normalizarse. Presión 105 diagonal 60. Frecuencia 82. Duró exactamente 12 minutos. A las 3:29, cerró los ojos. A las 4:02, paro irreversible. Revisé grabaciones. La cámara captó que me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. El audio registró mi voz, no la suya, no la alarma, pero sí captó algo más. Un segundo latido superpuesto al ritmo cardíaco, apenas perceptible, como un eco desfasado 0.8 segundos. Biomédica dijo que era interferencia. Yo pedí análisis de espectro. El patrón no correspondía a ruido eléctrico común. Era rítmico, como si hubiera dos fuentes. Desde entonces evito las guardias nocturnas en ese cubículo. No porque crea que algo sobrenatural lo habita, sino porque no logro formular una hipótesis clínica coherente. He considerado episodios de lucidez terminal, alucinaciones auditivas por privación de sueño, fallos sistémicos de registro digital, sugestión colectiva inducida por narrativa hospitalaria. Todas tienen fisuras. La frase es siempre la misma. No es él, no soy yo, no es ella. Como si hubiera una discrepancia de identidad. Hace una semana pedí traslado administrativo. Antes de irme, revisé por última vez el registro histórico.
descubrí algo que omití al principio. En 1998, antes de la remodelación, ese espacio no era cubículo, era morgue provisional. Y en 1997 hubo un incidente documentado, intercambio accidental de cuerpos tras un apagón eléctrico. 2 cadáveres entregados a familias equivocadas. Exhumación posterior. Confusión durante horas. Identidades cruzadas. Errores humanos. Nada paranormal. Nada inexplicable. Salvo por un detalle. Uno de los cuerpos nunca fue recuperado oficialmente. Figura como no localizado en el acta interna del hospital. El número de expediente coincide con el primer paciente que yo atendí esa noche. Insuficiencia renal. 68 años. Mismo nombre, mismo número. 30 años después, revisé el archivo físico, amarillento. Firma ilegible, pero la fecha de nacimiento era distinta por un día. Gemelos. No creo en fantasmas, creo en errores. Errores administrativos, errores de registro, errores de percepción. Pero desde aquella guardia, cada vez que escucho un monitor a las 3:17 am, no puedo evitar preguntarme si el corazón que late frente a mí pertenece realmente a quien dice el expediente. Y lo más inquietante no es la posibilidad de algo sobrenatural. Es que, si hubo un intercambio una vez, ¿cuántas veces más pudo ocurrir sin que nadie lo notara? No creo en posesiones, ni en maldiciones hospitalarias. Creo en bacterias resistentes, en errores de técnica quirúrgica y en estadísticas frías. Me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursé la especialidad en el Hospital General de México. Mi mundo siempre ha sido concreto, tejido, sangre, sutura. La habitación 312 me enseñó que lo concreto también puede fallar. No era una habitación especial. Tercer piso, ala norte, postquirúrgicos de abdomen, buena iluminación, monitoreo estándar, cámara interna por protocolo, lo normal. El primer caso fue un hombre de 44 años, apendicitis complicada, cirugía limpia, sin perforación visible, lavado correcto, cerré por planos, pronóstico excelente. A las 2:11 am, enfermería me llamó, doctor, el paciente de la 312 refiere dolor inusual. Dolor postoperatorio es esperado. Subí con cierta molestia, llevaba 20 horas despierto. Lo encontré pálido, sudoroso. Me está abriendo otra vez, dijo. Es normal que duela, respondí mientras revisaba la herida. El apósito estaba limpio. No, me está abriendo por dentro. El monitor marcaba frecuencia 110. Presión estable. Abdomen blando. Intentó incorporarse, lo contuve. Doctor, alguien está metiendo la mano. La frase fue dicha con absoluta serenidad. Ordené analgesia adicional. Pensé en ansiedad postanestésica. A las 2:19 am, el monitor emitió una alerta por taquicardia súbita 110, 140, 160. Respire profundo, le indiqué. Entonces ocurrió. La línea de la saturación cayó abruptamente a 70%. No había razón respiratoria evidente. Vía aérea permeable. El paciente abrió los ojos desmesuradamente. Ya la siento, susurró. La sábana se hundió en el centro del abdomen, como si algo presionara desde adentro hacia afuera. No fue un espasmo muscular. He visto cientos. Fue una deformación lenta, localizada, precisa. La piel se tensó y se marcó una silueta. 5 prolongaciones, como dedos. Retrocedí un paso, convencido de que era una ilusión óptica por la luz cenital. Toqué el abdomen. Estaba rígido, pero debajo sentí movimiento, no peristalsis. Algo más organizado. Pedí ultrasonido portátil de urgencia. La pantalla mostró asas intestinales normales. Nada extraño. El paciente dejó de moverse a las 2:27 am. Paro cardiorrespiratorio súbito. Reanimación fallida. Acta de defunción. Probable tromboembolia pulmonar masiva. Clínicamente plausible. El segundo caso ocurrió 6 días después. Mujer, 33 años. Colecistectomía laparoscópica sin complicaciones. La asignaron a la 312 por disponibilidad. A las 2:13 am, enfermería volvió a llamarme. Doctor, la paciente refiere sensación de algo caminando en el abdomen. Mi primer pensamiento fue sugestión,
personal que comenta el caso previo. Subí con firme intención de descartar histeria colectiva. Ella estaba llorando. No me voy a morir, ¿verdad?, preguntó. No, respondí con seguridad quirúrgica. Es que siento que me están acomodando. ¿Acomodando qué? Mis órganos. El monitor marcaba frecuencia 98. Todo estable. Le pedí que describiera la sensación, como si alguien metiera la mano y moviera todo para hacer espacio. Señaló el lado derecho, justo donde había retirado la vesícula. Decidí hacer tomografía para tranquilizarla. Mientras la trasladábamos, ocurrió de nuevo. La sábana se hundió, no con violencia, con intención, como si algo tanteara. Ella gritó. Yo levanté la sábana, nada visible, pero mi mano sintió un empuje desde dentro, un desplazamiento. La tomografía fue normal, completamente normal. A las 2:29 am, entró en fibrilación ventricular, reanimación prolongada. Falleció a las 3:02 am. 2 muertes improbables, mismo cuarto, misma franja horaria. Solicité revisión epidemiológica. No había bacterias inusuales. No había fallas de esterilización. Las cámaras de la 312 mostraban algo inquietante. En ambas grabaciones, entre 2:18 y 2:22, la imagen presentaba interferencia leve, no apagón. Distorsión localizada en el área abdominal del paciente, como si el aire vibrara. Biomédica lo atribuyó a fluctuación eléctrica. Yo pedí análisis cuadro por cuadro. La distorsión tenía patrón, una forma recurrente, 5 prolongaciones. Tercera paciente, hombre de 57 años, hernia encarcerada, intervenido sin complicaciones. Solicité que no lo asignaran a la 312, no había disponibilidad. Ingresó a las 9 p.m. Yo decidí quedarme esa noche. A las 2:10 am, estaba en el pasillo. La enfermera salió pálida. Doctor, ya empezó. Entré. El paciente estaba despierto, respirando rápido. Doctor, dijo con voz seca, ya la siento buscando. ¿Quién? La que revisa si está todo en su lugar. El monitor comenzó a oscilar. Frecuencia 120, 135. Me acerqué decidido a desmentir cualquier fenómeno. Puse mi mano firme sobre el abdomen. Silencio. Durante unos segundos, nada. Y entonces lo sentí claramente. Algo presionó mi palma desde dentro. No un latido, no un espasmo, una presión deliberada. 5 puntos definidos contra mi piel. Retiré la mano. El abdomen se hundió hacia adentro, como si algo retirara la extremidad. El paciente comenzó a llorar. No está conforme, susurró. ¿Con qué? Dice que sobra uno. Sentí irritación. No hay nadie más aquí. Él negó. Dice que siempre sobra uno. El monitor mostró línea irregular. La sábana volvió a marcar la silueta. Esta vez la vi sin dudar. Una mano, desde dentro, empujando hacia afuera. No rompió piel, no dejó hematoma, pero la forma fue nítida. La cámara grabó mi reacción. El audio solo captó mi respiración acelerada. El paciente murió a las 2:31 am. Diagnóstico oficial: arritmia súbita posquirúrgica. Después del tercer caso, pedí clausurar la 312. Dirección se negó. No había fundamento científico. Revisé planos arquitectónicos. Antes de la remodelación de 2004, esa habitación no era cuarto. Era sala de preparación anatómica, autopsias preliminares. En 2003 ocurrió un incidente documentado. Un residente confundió bandejas quirúrgicas con material cadavérico durante una madrugada sin supervisión. Hubo investigación interna. No encontré detalles públicos. Busqué al residente. Actualmente trabaja en otro estado. Lo llamé. Al principio se negó a hablar. Después de insistir, aceptó una videollamada. Fue un error administrativo, dijo. Nada más. ¿Qué tipo de error? Silencio prolongado. Se mezclaron piezas. ¿Qué piezas? Órganos. El aire en mi oficina pareció espesarse. ¿Intercambio? Sí. Durante varias horas, órganos destinados a estudio forense fueron colocados en bandejas quirúrgicas para procedimientos programados al amanecer. Se detectó antes de implantar nada. Supuestamente, faltaba uno, admitió. ¿Cuál? No lo sabemos. El registro quedó inconcluso. Nunca apareció. Nunca se identificó. Colgué. Regresé a la 312 una última noche.
Me quedé solo, sin pacientes, solo monitor encendido. A las 2:17 am, la pantalla mostró interferencia, sin nadie conectado. La línea comenzó a trazar un ritmo inexistente, un latido sin cuerpo, luego otro, desfasado, dos ritmos superpuestos. Coloqué mi mano sobre la cama vacía. La superficie cedió levemente, desde abajo. 5 puntos presionaron hacia mi palma. No había nadie, no había peso, pero lo sentí. Una exploración lenta, como si algo buscara. Retiré la mano con violencia. La presión cesó. El monitor volvió a línea recta. Desde entonces, cada paciente postquirúrgico que muere en ese hospital es revisado meticulosamente. Nunca se encuentra causa extraordinaria. Todo es médicamente explicable. Trombos, arritmias, fallas orgánicas. Pero la distribución horaria en la 312 sigue siendo estadísticamente anómala. La mayoría de eventos críticos ocurren entre 2:10 y 2:32 am. He intentado formular hipótesis racionales. Sugestión colectiva, microvibraciones estructurales, fenómenos electromagnéticos locales, fatiga cognitiva nocturna. Ninguna explica la presión, ninguna explica la forma, ninguna explica la frase repetida por pacientes que jamás tuvieron contacto entre sí. Está revisando si sobra uno. La 312 sigue operativa. Yo pedí traslado, no porque crea en algo sobrenatural, sino porque no encuentro un modelo fisiológico que describa una mano que no pertenece a nadie, buscando algo que, según archivos incompletos, quizá nunca fue devuelto. Y si realmente falta un órgano desde 2003, la pregunta no es que lo busca, la pregunta es en cuántos cuerpos ha estado intentando encontrarlo. No creo en experiencias extracorporales, tampoco en regresos del más allá. Trabajo en urgencias desde hace 12 años, he visto morir a suficientes personas como para entender que el cerebro, cuando se apaga, produce fenómenos curiosos, túneles de luz, voces familiares, reconstrucciones simbólicas. Todo eso tiene base neuroquímica. Eso repetía yo, hasta que comenzaron los casos de los 6 minutos. Trabajo actualmente en un hospital privado afiliado académicamente al Instituto Politécnico Nacional. Nada improvisado, protocolos estrictos, monitoreo continuo, registro digital redundante. El primer paciente fue un hombre de 39 años, paro cardiorrespiratorio por infarto agudo, llegó sin pulso. Iniciamos RCP avanzada inmediatamente. Minuto 1, minuto 2, minuto 3. A los 6 minutos exactos, recuperó ritmo sinusal. No es imposible, no es milagroso, ocurre. Lo extraño fue lo que dijo al despertar. No era mi turno, susurró. Pensé que estaba desorientado. Tranquilo, está en el hospital. Negó con la cabeza, aún con la mascarilla de oxígeno. Había una lista. Asumí delirio posthipóxico. ¿Qué lista? La de los que sí se quedan. No le di importancia. Se estabilizó. Pasó a terapia intermedia. Esa misma noche, exactamente 6 minutos antes de las 3 am, entró en fibrilación ventricular súbita. Reanimación. No respondió. Hora de muerte, 2:54 am. 6 minutos. Segundo caso, 2 semanas después. Mujer de 62 años, choque séptico. Paro a las 1:18 am. RCP inmediata. A los 6 minutos, ritmo recuperado. Cuando abrió los ojos, me sujetó con fuerza inesperada. Usted no estaba ahí, dijo. Claro que sí. Yo dirigí la reanimación. No, allá. Silencio. Había pasillos, continuó, y puertas con números. Yo estaba en la 17, pero me dijeron que aún no me tocaba. Intenté mantener tono clínico. Eso es común después de un paro. No respondió con convicción serena. Allá también usan relojes. Esa frase me incomodó más de lo que debería. Murió 6 minutos después de recuperar conciencia. Exactamente 6. Tercero. Varón joven, accidente automovilístico, paro traumático, recuperado al minuto 6. Despertó desorientado. Doctor, ¿por qué me regresó? Porque ese es mi trabajo. No debía hacerlo. Estaban contando. ¿Quiénes? Los que esperan turno. Falleció 6 minutos más tarde. 3 casos pueden ser coincidencia estadística, pero comencé a revisar archivos históricos. En los últimos 3 años,
Todo paciente que recuperó pulso exactamente al minuto 6. Murió 6 minutos después de recobrar conciencia. No 5, no 7, 6. El patrón era consistente. Solicité análisis estadístico interno. La probabilidad de esa repetición temporal era extremadamente baja. Dirección no atribuyó a sesgo de selección. Decidí registrar personalmente cada segundo en el siguiente evento. No tardó en llegar. Madrugada lluviosa. 2:37 am. Paciente femenina. 28 años. Anafilaxia severa. Paro a las 2:41. Cronómetro activado. Minuto 1. Minuto 2. Minuto 3. Minuto 4. Minuto 5. En el minuto 6, ritmo sinusal. Respiración asistida. Abrió los ojos de inmediato. No hubo fase de confusión. Miró directamente el reloj de pared. 2:47. ¿Cuánto estuve? Preguntó. 6 minutos. Sonrió levemente. Entonces tengo 6 más. Sentí un escalofrío involuntario. No diga eso. Allá es exacto. ¿Allá dónde? ¿Dónde esperan los que ya pasaron el sexto? Eso no tiene sentido. Claro que sí, respondió con absoluta calma. Ustedes creen que el límite es la muerte, pero es el sexto minuto. Miró hacia el techo. Escuche. El monitor marcaba ritmo estable. Nada más. No oigo nada, dije. Están empezando a contar. A las 2:52, su ritmo comenzó a degradarse. Intentamos estabilizar. A las 2:53, fibrilación. A las 2:53 con 40 segundos, asistolia. Exactamente 6 minutos después de recuperar conciencia, me quedé mirando el cronómetro. La enfermera, blanca como la sábana, murmuró. Siempre son 6. Decidí hacer algo poco ortodoxo. En el siguiente caso, planeé intervenir antes de que se cumplieran los 6 minutos. Paciente masculino, 71 años, paró por insuficiencia respiratoria. Recuperación al minuto 6. Despertó agitado. No cierre la puerta, suplicó. No hay puerta. Sí la hay. Siempre la hay. Inicié sedación profunda al minuto 2 post-recuperación. Si la conciencia era el detonante, la suprimiríamos. A los 6 minutos exactos desde el retorno del pulso, su corazón entró en asistolia, pese a sedación completa. No estaba consciente, no estaba hablando. Y aún así, ocurrió. Reanimación infructuosa. Comencé a notar otro detalle. En cada caso, segundos antes del segundo paro, el monitor mostraba una interferencia mínima, un doble trazo, como si otro ritmo se superpusiera durante un instante. Pedí revisión técnica, sin fallas detectadas. Decidí colocar un grabador ambiental oculto en el área de reanimación, no para probar nada sobrenatural, para descartar su gestión. En el siguiente evento, otra recuperación al minuto 6, el paciente apenas logró susurrar. Dígales que no me llamen tan fuerte. ¿Quién? Los que ya cumplieron. A los 5 minutos con 30 segundos post-recuperación, el grabador registró algo que yo no escuché en vivo. Un sonido rítmico, suave, secuencial. 6 pulsos graves. Pausa. 6 pulsos. Pausa. Coincidían exactamente con la frecuencia cardíaca previa al segundo paro, como un eco desfasado. Analicé el espectro de audio. No correspondía a interferencia eléctrica típica, parecía orgánico, pero no provenía del paciente. Decidí revisar una variable más. ¿Y si el fenómeno no estaba ligado al individuo, sino al tiempo absoluto? Comparé horarios. La mayoría de eventos ocurrían entre 2:43-10 am. Franja de menor actividad hospitalaria, menor ruido, menor tránsito, como si algo requiriera silencio. En el caso número 12, ocurrió algo diferente. Paciente joven, paró por electrocución. Recuperado al minuto 6. Despertó con expresión de terror genuino. No los deje entrar, dijo. No hay nadie. Están detrás de usted. No me giré. No quise validar nada. Eso es hipoxia. No insistió. Usted también está en la lista. Esa frase perforó mi racionalidad más que cualquier otra. Eso es imposible. Todos los que cuentan, entran cuando les toca el sexto. Miró el reloj. 2:58. Faltan 2 minutos. Intenté desfibrilar preventivamente ante cualquier arritmia incipiente. Nada. Ritmo estable. Pero a las 3 exactas, el monitor mostró un segundo trazo claro, paralelo al suyo.
como si dos corazones latieran en el mismo cable, uno fuerte, uno apenas visible. El segundo trazo se aceleró, 6 pulsos rápidos, y el primero se detuvo. Asistolia. No respondió a maniobras. Esa fue la primera vez que dudé de mi marco conceptual completo, no porque creyera en entidades, sino porque no encontraba variable fisiológica que explicara la precisión temporal, la repetición del número 6, la interferencia dual en monitor, el audio rítmico, las descripciones coincidentes de lista y puertas. Solicité acceso a archivos antiguos del hospital previo a su remodelación. Antes de 2008, el área de urgencias estaba ubicada en el sótano. Allí, durante años, existió una práctica informal, declarar fallecimiento tras 6 minutos sin pulso si no había respuesta inicial. 6 minutos era el umbral administrativo. Más allá de eso, raramente se continuaba. Revisé actas antiguas. Cientos de muertes declaradas al minuto 6 exacto, sin intento prolongado, protocolos obsoletos, práctica común hace décadas, coincidencia cultural, impronta institucional, una especie de memoria estadística colectiva que ahora se manifiesta en nuestros propios cronómetros. La mente busca patrones, el hospital también. La semana pasada, durante una guardia particularmente tranquila, sentí un mareo súbito. Revisé mi reloj. 2:54 AM. Sentí una presión leve en el pecho, no dolor, solo conciencia del latido. Miré el monitor vacío frente a mí. Por un segundo, juraría que vi 2 líneas. Parpadeé, desaparecieron. Mi pulso estaba normal. Me quedé inmóvil, contando involuntariamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada ocurrió, pero entendí algo perturbador. Si durante años declaramos muerte a los 6 minutos, si ese número se convirtió en frontera institucional, si generaciones de médicos miraron el reloj y decidieron que ese era el límite, tal vez el cerebro humano, en el instante en que se apaga y se reactiva, retiene esa cifra como sentencia. Tal vez el 6º minuto no es un fenómeno externo, tal vez es una programación profunda. Una cuenta regresiva cultural incrustada en la práctica médica, o tal vez no, porque el audio sigue registrando los 6 pulsos graves incluso cuando nadie ha sido reanimado esa noche, y porque hace 2 días, sin ningún paro registrado, el monitor de una camilla vacía trazó durante 6 segundos un ritmo débil antes de volver a línea plana. No creo en listas, no creo en puertas, pero desde hace meses, cuando un paciente recupera pulso al minuto 5, siento un alivio irracional, y cuando el cronómetro marca 6, no pienso en estadísticas, pienso en esa frase repetida por 12 personas que jamás se conocieron, ya contaron. No creo en maldiciones hospitalarias. Trabajo en terapia intensiva desde hace 15 años, he visto delirium, hipoxia cerebral, alucinaciones inducidas por sedantes. Cuando un paciente dice que vio algo, casi siempre puedo explicarlo con neurotransmisores. Trabajo en una unidad crítica afiliada a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Protocolos estrictos, monitoreo continuo, cámaras en cada cubículo, nada queda sin registro. Eso pensaba hasta que empezaron las sincronizaciones. El primer caso fue un hombre de 52 años, neumonía grave, intubado, sedado, ventilación mecánica, sin actividad consciente. A las 2:03 AM, su monitor mostró una arritmia leve, nada alarmante. Lo inquietante no fue el trazo, fue que, simultáneamente, el monitor del cubículo contiguo, una paciente en coma inducido, replicó exactamente el mismo patrón, misma irregularidad, misma secuencia, mismo segundo. Asumí interferencia eléctrica, biomédica revisó cables. Todo correcto. Minutos después, ambos trazos volvieron a coincidir, como si un solo corazón latiera en 2 cuerpos distintos. Lo registramos como anomalía técnica. Esa noche, el paciente masculino abrió los ojos pese a la sedación adecuada. Giró la cabeza con dificultad. Ya empezó la copia, susurró alrededor del tubo. Pensé en actividad córtica residual. Tranquilo, está sedado. Negó con la cabeza. No soy yo el que late. Su frecuencia cardíaca aumentó. En el cubículo contiguo, el monitor replicó la aceleración, sin retraso, sin variación.
exacta. A las 2:17 am, ambos monitores mostraron asistolia al mismo tiempo. Reanimamos al paciente masculino. La mujer en coma no respondió. Murió a las 2:25. El hombre recuperó pulso a las 2:26. Cuando despertó horas después, preguntó, ¿ya apagaron el otro? ¿El otro qué? El que estaba usando mi ritmo. No le respondí. Segundo caso. 2 pacientes no relacionados. Distintas patologías. Distintas edades. A las 2:11 am, sus monitores comenzaron a sincronizarse, latido por latido. Conté manualmente. No había desfase. Es estadísticamente improbable que 2 corazones independientes mantengan idéntico ritmo durante más de 30 segundos. Estos lo hicieron por casi 4 minutos. Uno de ellos, una mujer joven con trauma craneal, murmuró en estado semiconsciente, no me copie. El otro paciente, sedado profundamente, mostró una leve contracción facial al mismo tiempo. A las 2:16 am, el monitor del paciente masculino mostró un segundo trazo tenue, superpuesto al principal, como un eco. El mismo eco apareció en el monitor de la mujer. No era interferencia. El eco tenía frecuencia distinta, más lenta, como si algo intentara igualarse. Decidí hacer algo arriesgado. Desconecté momentáneamente el monitor de uno de los pacientes. El eco persistió en el otro. Volví a conectarlo. Los ritmos se alinearon otra vez. A las 2:22 am, la mujer murió súbitamente. El hombre sobrevivió. Al despertar, 24 horas después, dijo, no logró quedarse con el mío. Sentí por primera vez algo que no era duda científica. Era miedo físico. Revisé archivos antiguos del hospital. Antes de la remodelación de 2009, esa área no era terapia intensiva. Era laboratorio de electrofisiología experimental. Encontré un reporte interno olvidado. Se realizaron pruebas de sincronización cardíaca entre sujetos utilizando estimulación eléctrica para estudiar arritmias. En uno de los experimentos, 2 pacientes fueron conectados accidentalmente al mismo circuito de referencia. Durante segundos, compartieron señal. Uno entró en paro, el otro sobrevivió. El incidente se archivó como error técnico. No se publicó. La semana siguiente, ingresaron gemelos idénticos con intoxicación por monóxido, ambos críticos. Los colocamos en cubículos distintos. A las 2:08 am, sus monitores comenzaron a latir en perfecta sincronía. Eso podría explicarse por genética y estado fisiológico similar. Pero entonces ocurrió algo que no tiene explicación clínica. Uno de los monitores mostró un tercer trazo, no uno duplicado, uno adicional. 3 líneas rítmicas. Los gemelos solo eran 2. El tercer trazo era más lento, persistente, estable. Los gemelos comenzaron a descompensarse al mismo tiempo. Nos están igualando, dijo uno antes de perder conciencia. A las 2:14 am, uno entró en paro. El otro mantuvo ritmo, pero el tercer trazo permaneció activo en ambos monitores, como si no dependiera de ellos. Desconecté completamente uno de los equipos. El tercer ritmo siguió en el otro. No provenía de los pacientes, provenía del sistema. A las 2:19 am, el segundo gemelo murió. El tercer trazo continuó durante 6 segundos más. Luego desapareció. El sistema no registró error alguno. Solicité auditoría externa. Conclusión: interferencia transitoria sin origen identificable. Pero hay algo que nadie ha podido explicar. En todas las grabaciones de audio ambiental, durante los episodios de sincronización, se escucha un sonido tenue, un latido adicional, fuera de fase, constante, como si alguien marcara el ritmo desde otro lugar. Hace 2 semanas, yo mismo experimenté algo. Estaba solo en la unidad, revisando expedientes. Sentí mi pulso acelerarse sin motivo. Miré el monitor central. En la pantalla principal apareció mi frecuencia cardíaca. No estaba conectado a ningún equipo. El número coincidía exactamente con mi pulso. Luego apareció un segundo número. 5 latidos por debajo del mío, constante. Me quedé inmóvil. Mi pulso subió. El segundo número subió al mismo tiempo, sin cable, sin sensor. Apagué el monitor central. La pantalla tardó 6 segundos en oscurecerse. Durante esos 6 segundos, el segundo número permaneció visible, estable.
Desde entonces, cada vez que un paciente entra en paro en la unidad, reviso inmediatamente los demás monitores. Siempre hay uno que cambia al mismo tiempo. No importa la distancia, no importa la patología, uno más se altera, como si la energía de un corazón buscara reemplazo o equilibrio. He considerado hipótesis racionales, interferencia electromagnética, algoritmos defectuosos en el software de monitoreo, sugestión colectiva amplificada por fatiga, pero ninguna explica por qué los pacientes conscientes describen lo mismo sin conocerse. Está buscando con quién quedarse. Anoche ocurrió algo distinto. Paciente masculino, 46 años, paro por hemorragia masiva, reanimación prolongada. A los 5 minutos 50 segundos, su ritmo volvió. No esperé. Desconecté todos los monitores cercanos. Apagué sistema central. Quise romper cualquier posible sincronización. El paciente abrió los ojos. No puede desconectarlo, dijo débilmente. No hay nada conectado. Sí lo hay. Siempre hay uno esperando. Miré alrededor. Pantallas negras. Silencio. Entonces escuché el latido. No provenía de ningún equipo. Provenía del techo. Un golpe seco, rítmico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El paciente entró en paro nuevamente. Reanimación fallida. Cuando los técnicos revisaron el sistema, encontraron algo que me heló la sangre. En el registro digital aparecía un dispositivo activo en red durante todos los eventos de sincronización, identificado como Unidad 0. Ese dispositivo no existe físicamente, no está en inventario, pero ha estado enviando señal constante a la red interna cada madrugada entre 2 y 2:30 am. Frecuencia estable, 60 latidos por minuto, sin variación, sin origen identificable. He pedido que lo eliminen del sistema. No pueden. El software lo reconoce como nodo principal, nodo raíz. No sé qué significa eso en términos clínicos. Solo sé que cuando un corazón falla en esta unidad, siempre hay otro que cambia. Y desde hace días, cuando me tomo el pulso en silencio absoluto, siento que no late solo. Hay un segundo ritmo, leve, persistente, 5 latidos por debajo del mío, esperando sincronizarse. No creo en posesiones. Creo en hipoxia cerebral, en descargas eléctricas erráticas del miocardio, en errores humanos. Soy anestesiólogo. Mi trabajo consiste en apagar y encender conciencias con precisión farmacológica. Nada más técnico, nada más medible. Trabajo en un hospital universitario vinculado a la Universidad de Guadalajara. Quirófanos con presión positiva, monitoreo BIS para profundidad anestésica, capnografía continua. Nada queda al azar, hasta que comenzó el código negro. En nuestro hospital solo existen códigos estándar: azul para paro, rojo para incendio, amarillo para evacuación parcial. El código negro no está en ningún manual. La primera vez que lo escuché fue a las 2:26 am, durante una cirugía de urgencia por perforación intestinal. La paciente estaba estable, anestesia balanceada, parámetros normales. Cirujano concentrado, ambiente rutinario. De pronto, por el altavoz interno, una voz neutra anunció: código negro en quirófano 3. Nos miramos. Estábamos en quirófano 2. Nadie respondió por radio. ¿Escucharon eso?, pregunté. La enfermera asintió. Sí, pero ese código no existe. Intenté comunicarme con central. Sin respuesta. Segundos después, el monitor BIS, que mide actividad cerebral, comenzó a descender abruptamente. 40, 35, 30. Eso indicaría anestesia más profunda de lo programado. Pero yo no había modificado nada. Revisé bombas de infusión. Todo correcto. La frecuencia cardíaca de la paciente se volvió irregular. Y entonces el monitor mostró algo imposible. Un segundo valor de BIS, paralelo al principal. Uno marcaba 28. El otro, 91. 91 indica vigilia plena. Eso es un error de software, dije en voz alta, más para tranquilizarme que por convicción. La paciente, intubada, con bloqueador neuromuscular activo, movió los ojos bajo los párpados cerrados. Movimiento rápido, REM, pero no estaba dormida en fase natural. Estaba químicamente inconsciente. El altavoz volvió a activarse. Código negro confirmado. La voz era la misma.
sin emoción. La presión arterial cayó en picada. Intentamos estabilizar. A las 2:32 am, asistolia. Reanimación. Sin respuesta. Hora de muerte, 2:38 am. En el registro digital no apareció ningún anuncio de código negro. Central negó haber emitido nada. Supusimos interferencia. La segunda vez ocurrió 10 días después. Cirugía programada. Paciente joven. Sin comorbilidades. A las 2:24 am, exactamente cuando iniciaba el cierre quirúrgico, el altavoz anunció: código negro en quirófano 2. Esta vez era nuestro quirófano. El cirujano dejó de suturar. ¿Qué demonios es eso? Intenté abrir comunicación con central. Silencio. El monitor BIS mostró nuevamente dos valores. Uno profundo, uno completamente despierto. La frecuencia cardíaca comenzó a sincronizarse con un sonido que no provenía del equipo. Un golpe seco, como si alguien golpeara suavemente la puerta desde afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La paciente abrió los ojos, paralizada, sin poder hablar, pero consciente. Sus pupilas se fijaron en el techo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse hacia las orejas. Aumenta anestesia, ordenó el cirujano. Administré propofol adicional. El BIS profundo descendió a 12. El segundo valor permaneció en 95, imperturbable. El altavoz habló otra vez. El procedimiento continúa. Sentí que el aire del quirófano se volvía denso. El monitor mostró un tercer parámetro que nunca había visto. Conexión externa activa. Eso no forma parte del software. A las 2:30 am, la paciente entró en paro. Reanimación inmediata. Sin respuesta. Revisé grabaciones después. No hubo ningún anuncio registrado. Ningún segundo valor BIS. Ningún mensaje de conexión externa. Solo nosotros trabajando. Y yo hablando solo en varios momentos. Comencé a revisar antecedentes del edificio. Antes de la remodelación en 1994, el área de quirófanos era sala de procedimientos experimentales. Encontré un documento archivado sin difusión pública. Proyecto Conciencia Residual. Se estudiaba si pacientes bajo anestesia profunda retenían percepción auditiva. Para ello, se introducían mensajes subliminales durante cirugía. Algunos pacientes reportaron escuchar voces que no provenían del equipo médico. El proyecto fue suspendido tras una muerte intraoperatoria inexplicable. Clasificación interna, código negro. Era un término informal. Significaba conciencia sin cuerpo funcional. Un estado en el que la actividad cerebral sugiere vigilia, pero el organismo no responde. Teóricamente imposible de sostener. Aún así, en nuestros monitores aparecía ese segundo valor, como si hubiera otra conciencia utilizando la señal. La tercera vez, decidí prepararme. Paciente masculino, cirugía vascular de alto riesgo. Instalé grabador independiente no conectado a la red hospitalaria. Desactivé sistema de altavoces local. A las 2:27 am, sin altavoces activos, escuchamos claramente. Código negro. No provenía del techo. Provenía del monitor. El sonido emergió del altavoz interno del equipo anestésico. No está diseñado para emitir voz. El BIS mostró 40 y 100 simultáneamente. 100 indica plena conciencia. El paciente, paralizado, comenzó a sudar profusamente. Su frecuencia cardíaca coincidió con un patrón nuevo en pantalla. Un trazado cerebral superpuesto. No correspondía a ondas alfa, beta ni delta conocidas. Era regular, rítmico, como un latido cerebral independiente. «Está despierto», susurró la enfermera. «No puede estarlo», respondí, sintiendo como mi seguridad técnica se fracturaba. El paciente movió ligeramente los dedos. «Imposible bajo bloqueo neuromuscular adecuado». Aumenté dosis. Nada cambió. El altavoz del monitor dijo con claridad mecánica: «Intercambio en proceso». La palabra «intercambio» apareció escrita en la esquina inferior de la pantalla. «No existe tal función». El cirujano retrocedió. «Apágalo». Intenté apagar el equipo. No respondió. La presión arterial cayó. El monitor mostró dos frecuencias cardíacas distintas superpuestas. Una fuerte, otra débil. La débil aumentó progresivamente. La fuerte comenzó a disminuir. «Doctor», murmuró el paciente con voz apenas audible a través del tubo,
no soy yo el que se va. A las 2:34 am, asistolia, silencio. El segundo trazo cardíaco permaneció 6 segundos más. Luego desapareció. El grabador independiente captó todo, incluida la voz. Cuando revisé el archivo en mi computadora personal, la voz no estaba, solo mi respiración agitada. Pero había algo más. Un sonido constante en segundo plano, un latido, que no coincidía con el paciente. Desde entonces, cada cirugía que inicia después de las 2 am me provoca una tensión visceral que no puedo racionalizar. He intentado explicar el fenómeno como falla de firmware, contaminación electromagnética cruzada, sugestión colectiva amplificada por estrés. Sin embargo, hace 3 noches ocurrió algo que me dejó sin hipótesis. No había cirugías programadas, quirófanos vacíos. Yo estaba en la oficina completando notas. A las 2:26 am, el sistema central mostró actividad en quirófano 2, monitor BIS activo, frecuencia cardíaca registrada 72 LPM. No había ningún paciente. Fui personalmente. La sala estaba oscura, pero el monitor estaba encendido. En pantalla aparecían 2 valores, BIS 45, BIS 98, y un mensaje, preparando intercambio. El sonido del latido no provenía de altavoz, provenía de la mesa quirúrgica. Apagué el equipo desconectándolo físicamente. La pantalla tardó 6 segundos en apagarse. Durante esos 6 segundos, el valor 98 se mantuvo estable. Al día siguiente, revisé el sistema. No había registro alguno, pero en el inventario digital apareció un nuevo código interno, CN13, asignado automáticamente. No corresponde a ningún paciente, no corresponde a ningún equipo, figura como activo. Desde entonces, cuando reviso la programación quirúrgica nocturna, siempre aparece un espacio bloqueado entre 2:20 y 2:40 am, reservado, sin nombre, sin procedimiento, solo con una etiqueta que nadie reconoce haber creado. Código negro. No creo en posesiones, pero cuando administro anestesia ahora, observo el monitor con una inquietud que no es científica. Porque si la anestesia realmente separa conciencia y cuerpo, tal vez algo más puede ocupar ese espacio mientras el cuerpo está disponible. Y lo que más me inquieta no es que el código negro aparezca en la pantalla. Es que en la última cirugía, justo antes de inducir al paciente, el monitor mostró mi nombre en el campo de identificación. Y durante un segundo, el valor BIS marcó 100. Sin que yo estuviera conectado a nada.